cada vez en adultos, en ancianos. Pero vean el fémur, a pesar de que es un hueso muy fuerte y el sujeto puede estar totalmente sano, ser deportista y todo, pero dado si uno se tropieza en una piedra, ¿no?, y con todo su cuerpo se produce un mecanismo de palanca, ¿no?, con todo el peso de su cuerpo puede fracturar aún el fémur, ¿no? ¿Ya? Entonces no necesariamente tiene que ser un impacto, un vector energético grande, ¿no? A veces, y eso con cualquier hueso del cuerpo se puede romper con el peso mismo de nuestro cuerpo, ¿no?, siempre y cuando se produzca el mecanismo de palanca determinado. Lo que dijimos ya antes, ¿no?, es la desviación natural de los músculos. Los aductores van a jalar el fragmento proximal hacia medial y el tensor de la hacia la, en fin, todo esto hacia arriba. Es la posición que habitualmente encontramos en una fractura de fémur. Y vean que acá ya hay un cabalgamiento, ¿no? Por eso es que hay un acortamiento como primer signo de... Y entonces ya el diagnóstico básicamente es clínico en la mayoría de casos, ¿no? Usted ve un acortamiento, una deformidad en muslo, ¿no?, equimosis en muslo, el sujeto se agarra el muslo, entonces ya usted de frente dice, ¿no?, que es una fractura de movilidad normal, todos los 7 signos que hay y síntomas de cualquier fractura. Y miren esto, ¿no?, en politraumatizado se asocia a otras fracturas, ¿no?, una como a fractura del anillo pélvico o a traumatismos de rodilla, etc. Igual acá nuevamente, ¿no?, mecanismos de lesión, traumatismos de alta energía, y en ancianos por caídas casuales, ¿no?, deportes de alto contacto, donde se produce torsión, etc. Y el diagnóstico, una vez más, ¿no?, hay dolor en la zona, deformidad, movilidad normal, aumento de volumen en muslo, ¿no?, impotencia funcional, acortamiento. Y el aumento de volumen es por el gran sangrado, ¿no? Ya hemos dicho en la clase de pelvis de que la pelvis sangra hasta litro y medio y puede matar al paciente, ¿no? En cambio, el fémur puede sangrar hasta 1 litro, ya que en el fémur, en el muslo, hay bastantes músculos, ¿no?, y con fascias intermusculares que son espacios virtuales, ¿no?, que ante la eventualidad de un sangrado masivo, esos espacios virtuales se hacen reales, creándose todo un tercer espacio, ¿no? Puede albergar hasta 1 litro y descompensar al paciente y bajarle la presión, chocarlo, ¿no? Y no lo va a matar, sí, no lo va a matar, pero sí produce hipotensión. Vean que acá nuevamente hipotencia funcional, movilidad normal, crepitación o crujido, que si lo escuchamos, vale, o podemos buscarlo muy suavemente si es que el paciente esté estable, etc. Angulación en muslo, acortamiento, rotación, el pie está rotado anormalmente, gran deformidad, el aumento de volumen, ¿ya? O sea que con datos clínicos nomás ya. Entonces ya hemos dicho, puede producir un shock hipovolémico. Entonces de entrada la tensión en foco, ¿no? La tensión en foco, si es que usted está donde se produjo el accidente, ¿no?, le van a decir, oye, usted que estudia medicina ya está en quinto, a ver, atienda al paciente. Entonces usted tiene que saber hacer, no va a decir, no, yo todavía no me he graduado. Entonces lo primero que hay que hacer es inmovilizar, ¿no?, inmovilizar. Entonces consigue usted una tabla, una varilla, cualquier cosa que hay ahí, lo pone como férula, y si no, utiliza el miembro sano, ¿no?, como férula biológica, y le pone, se saca la correa a usted, pide 2 correas más y ya tiene una férula, ya ahí inmovilizó, la inmovilización calma el dolor, disminuye el sangrado, etc. Y después puede llevarlo en posición de Trendelenburg, ¿no?, para que la sangre que hay se venga
afecta a los órganos vitales. Y por supuesto la vía, ojo, una vía periférica inmediata. Si usted la tiene a la mano, no hay una ambulancia en su centro de salud. Fractura de fémur sospechada o diagnosticada, tiene usted que ponerle una vía y pasarle un recto de 400 mililitros para empezar, ¿no? Y con eso empezar a monitorizar la presión. Eso es lo más importante de esta clase, al lado del otro concepto en la que vamos a ver en luxación de rodilla, ¿no? Esto es lo que sí o sí tienen que meter en su memoria remota, ¿no? En la memoria reciente que utilizamos todos para sacarnos 20 en el examen y a los 15 días no nos acordamos de nada. Entonces vayan anotando aparte todo lo que sí o sí tienen que saber y eso lo tienen que ir repasando, ¿no? O ya los que tienen un buen método de aprendizaje, ¿no? Y no solo se quedan en el examen, sino que tienen un sistema para ir repasando, ¿no? Cada 15 días, cada 2, 3 meses, hasta incorporar los conocimientos básicos fundamentales en la memoria remota, ¿no? Y esos son los buenos médicos, ¿no? Al final, ¿no? En el internado se pasean porque tienen una sólida base teórica, ¿no? Y esos son los que sin mayor estudio sacan buena nota en el examen de residentado. Hay gente que casi ni se preparó, ¿no? Para examen de residentado y saca buena nota, ¿no? Porque tiene conocimientos sólidos en su memoria remota. En cambio hay gente que hasta se matricula, ¿no? En institutos, academias que preparan para los exámenes y no aprueban, ¿no? Por eso desde ahora tengan un buen método de aprendizaje y vayan avanzando con conocimientos sólidos, ¿no? Ahí está una radiografía que es una fractura simple a un brazo simple, ¿no? Con 2 fragmentos, uno proximal y uno distal. Ya dijimos que este tiende a irse hacia medial y este ascender, ¿no? Por las acciones musculares. Entonces, esta es la clasificación más simple de la AO, ¿no? La tipo A, hay una fractura simple como la que acabamos de ver, la tipo B, al tercer fragmento, en ala de mariposa, ¿no? Y las tipo C, que ya son con minutas, ¿no? Complejas, ¿no? Fracturas polifragmentarias. Una clasificación muy simple, fácil de recordar, acá nuevamente, ¿no? La A simple, la B hay un tercer fragmento y la C completa. En todos los casos es una patología quirúrgica. Usted apenas ve a la familia de repente dice esto se tiene que operar sí o sí, ¿no? Y cuanto antes mejor. Y esto solo para que lo sepan, ¿no? Hay subclasificaciones acá, la sangre A1 oblicua simple, ¿no? Larga, la B2 oblicua corta, ¿no? La A3 transversa pura y así, ¿no? El tercer fragmento es tiroidea, y acá las polifragmentarias, y esta es la segmentaria, ¿no? Fractura segmentaria, ¿no? ¿Por qué es importante esta fractura segmentaria en la que hay un tubo intermedio? O sea, alguien ha oído hablar de una fractura segmentaria que no tiene buen pronóstico o pronóstico reservado. Normalmente acá, en este borde fracturario, llegan las 3 fuentes de irrigación del hueso, ¿no? La arteria nutricia que va por la cortical, ¿no? Y que llega hasta acá y se une a la arteria nutricia que entra por la epífisis distal, acá otra nutricia. Entonces acá está llegando la arteria nutricia proximal y en el otro borde igual la red perióstica y la red endóstica. Las 3 fuentes que irrigan al hueso están conservadas. En cambio acá, ¿no? En este borde están las 3, en este borde las 3, pero en los bordes del segmento intermedio ya las arterias nutricias están cortadas. Igual la red endóstica está cortada, solo le va a quedar la red supraperióstica, la de acá, que está dada por los músculos que se insertan. Entonces este es un segmento poco irrigado, ¿no? Entonces estas fracturas evolucionan tórpidamente, ¿no? Hay que advertir a la familia, ¿no? Nuevamente lo mismo, la clasificación de la AO es solo para que sepan que existe, ¿no? Y cómo ubicarla.
Esto no lo tienen que estudiar, por supuesto. Nuevamente, miren, esta es una A. Acá hay una clasificación de oblicua corta, menos de 30 grados, de oblicua larga, más de 30 grados, ¿no? O espiroidea, pero todas estas son variantes de la A. Igual al tercer fragmento, no en ala de mariposa, en fin, espiroidea. Y las tipo C, ya fracturas complejas con gran conminución. Y la segmentaria, que ya expliqué por qué el pronóstico es reservado. Entonces ahí vienen el tratamiento, el manejo inicial, las medidas inmediatas, que son las que ustedes tienen que saber como médicos generales, ¿no? Lo primerito hemos dicho, inmovilizar al paciente, ¿no? Inmovilizar la fractura con una férula de cualquier tipo. En segundo lugar, una vía y pasarle un reto. En tercer lugar, un analgésico complementario, ¿no? El principal analgésico es la inmovilización, ¿no? O sea, si usted le pone pepidina, qué sé yo, el analgésico más potente, y no inmoviliza, igual le va a doler, ¿no? Y por supuesto ya los estudios complementarios, ¿no? Y la derivación oportuna. Pero usted no puede derivar a un paciente una fractura de fémur sin haber hecho nada, por Dios, usted lo van a demandar, ¿no? Si usted en un centro de salud, antes de derivarlo, póngale una vía, un reto, póngale una férula, ¿no? Un analgésico potente, y recién ya sería el colmo que usted lo vea. Y todo eso lo que le ha hecho lo pone en su epicrisis, en la hoja de referencia, ¿no? Entonces, y esto va a repercutir obviamente en un mejor pronóstico y menos complicaciones para el paciente. Eso es lo que tienen que aprender. Esto es lo que tienen que aprender para toda la vida, ¿no? Las clasificaciones, eso para el examen, ¿no? Pero esto es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Qué hacer frente a una fractura de fémur? Y ya cuando la fractura es expuesta ya cambia, ¿no? Ahí ya entramos al protocolo de fracturas expuestas, ¿no? Que ya en una clase o en la práctica ya han abundado, ¿no? No es el tema de esta clase. Y después, si usted lo tiene varios días y tiene esta férula de Brown o plano inclinado, que es en 45 grados, le puede poner esta tracción esquelética, como no, con un peso entre la décima parte del peso, y eso va a hacer que el hueso esté reducido, ¿no? La tracción esquelética cutánea tiene dos objetivos. Es un método de reducción, o sea que el hueso lo pone en su sitio y lo mantiene en su sitio, y es un método analgésico. Y también evita complicaciones, ¿no? Serían tres objetivos, porque mientras ya esté inmovilizado hay menos riesgo de embolia gas, etc. Y hemos dicho que operar un paciente con el hueso en su sitio es mucho más fácil, más rápido, sangra menos tiempo operatorio, menos contaminación, que operar un paciente que no le hayan puesto tracción y que por acción muscular esté cabalgado, ¿no? Imagínense operar un fémur a las 3-4 semanas con el hueso todo cabalgado, fibrosis, para romper todo eso el paciente va a sangrar, etc. Porque nosotros cuando entramos a operar un paciente que no está bien manejado al residente le caemos con todo, por no manejar bien al paciente. Pero este manejo empieza desde el inicio, ¿no? O sea, si usted puede ponerle una tracción, si está en la selva, en la mina, se va a demorar varios días, póngale una tracción. Si no puede una esquelética o no tiene los implementos necesarios, por lo menos una cutánea, una tracción cutánea. Entonces, repito, si es que usted lo va a derivar, quiere hacer un hospital, póngale una férula, inguinopedia, una férula inguinopedia posterior con buenas vendas de 6 pulgadas, 8 pulgadas y lo deriva. Pero si lo va a tener varios días, póngale una tracción cutánea o esquelética. La diferencia es que la esquelética sí puedo poner 7, 8, 9 kilos, ¿no? En cambio la cutánea máximo 3 kilos. Pero a no ponerle nada, esa de 3 va a ser de mucha utilidad, ¿no? Entonces, ya el tratamiento definitivo, ¿no? Que ustedes tienen que saber de qué se trata para orientar a los familiares, etc.
es quirúrgico, ¿no? Como hemos dicho, es quirúrgico. Cuando el trazo es simple, tipo A, y en algunas tipo B, se prefiere el clavo endomedular. Y después, y en los otros casos, la placa y tornillos, ¿no? Y cuando es fractura expuesta a la fijación externa, que siempre es temporal, cuando hay mucha pérdida ósea, injertos óseos, etc. Ya todos los protocolos, ¿no? Este es el famoso clavo de Kuncher, ¿no? Que lo desarrolló este alemán a presión de Hitler porque quería que los soldados vuelvan cuanto antes al campo de batalla. Entonces, esto se le coloca en el canal endomedular. El Kuncher original no tenía estos tornillos que tienen ahora y que evitan la rotación, ¿no? Pero durante muchos años se usó el clavo de Kuncher en todo el mundo. Y después tenemos estas placas de compresión, las placas comunes con varios tornillos que también sirven para todos los tipos de fractura. El fijador externo, cuando es fractura expuesta o el paciente no se puede operar. Ahí ven el clavo Kuncher, estos son de mi hospital, desde hace 25 o 30 años. Vean un clavo simple que entraba por acá arriba y tenía la ventaja que el paciente podía apoyar, ¿no? Precozmente, produciendo compresión interfragmentaria entre los fragmentos. Y eso estimula la formación de callos. Vean tremendos callos hipertróficos y los pacientes se iban bastante bien, ¿no? Vean acá otro caso bilateral, ¿no? Con dos clavos Kuncher. Era sumamente barato. Y acá se complementaba con estos alambres cerclaje, ¿no? Para ayudar a la reducción en fracturas más complejas. Y así se solucionaban los problemas. Ya después llegó la generación del clavo bloqueado, que es el mismo clavo endomedular con unos tornillos proximales y distales que evitan la rotación. Pero acá el agujero es ovalado, no es circular. Entonces permite que el paciente, al hacer descarga precoz, empiece a caminar al mes, haga compresión interfragmentaria acá, y esto ceda, ¿no? El tornillo se deslice en el agujero ovoideo oval, cosa que no podría hacer si es que fuera el agujero redondo, ¿no? Nuevamente vean, ¿no? Acá ha quedado diastazado, un poco separado, ¿no? Este paciente hay que dinamizarlo, al mes hay que hacerlo. Entonces en Europa los chicos de 18 o 20 años piden su clavo endomedular porque a las 3-4 semanas ya están yendo a la discoteca, ¿no? Ya están apoyando con su bastón. Y este es el método más antiguo, ¿no? Que es más agresivo, ¿no? Se pone una placa, mira que ya han vaciado la ferretería prácticamente. Y es demasiada agresión, ¿no? Bueno, las complicaciones inmediatas ya son sangrado profuso, shock hipovolémico, shock neurogénico por el intenso dolor, que yo no lo he visto personalmente. Y las a largo plazo, el acortamiento, ¿no? O rotación, errores de consolidación, infecciones, pseudoartrosis, ¿no? Y las complicaciones secundarias de cualquier cirugía mayor. La cirugía de pelvis, la cirugía de cadera, la cirugía de fémur son las cirugías mayores de nuestra especialidad. Por lo tanto, el tiempo operatorio largo, el sangrado, produce tromboembolismo, ¿no? Periférico o pulmonar, ¿no? Y todas las complicaciones normales de la especialidad, ¿no? Ya pasamos a las fracturas de fémur distal. Y vean ustedes, el fémur distal, como todos sabemos, tiene una metáfisis, ¿no? Una metáfisis y la epífisis propiamente dicha. Siempre la metáfisis se considera parte de la articulación, porque alteraciones en la metáfisis alteran los ejes en la articulación y producen artrosis precoz, ¿no? Por eso es que la metáfisis se le incluye en fracturas articulares, como en este caso. Las generalidades son mucho más raras, ¿no? Mucho más raras que las fracturas de fémur y van igual en politraumatizados, traumatismos de alta energía. Vean que son apenas el 6% de todas las fracturas. Más frecuentes son las de fémur proximal, las de cadera, y ahí le siguen las diafisiales y las de fémur distal
son mucho más raras, ¿no? Y repasemos la parte anatómica, ¿no? Lo más importante es ver que acá en el cóndilo interno, ¿no?, se inserta el aductor mayor, un potente músculo, ¿no? Por lo tanto esto puede desplazarlo hacia medial. Y en la parte de atrás, vean, los dos gemelos, ¿no?, o gastrocnemios se insertan en la parte superior de los cóndilos, ¿no? Esta es la parte posterior del fémur distal, vista desde atrás, y vean acá arriba se insertan los gemelos. ¿Esto por qué es importante, no? Porque en las fracturas la acción de estos gemelos van a llevar estos cóndilos hacia atrás, ¿no?, produciendo una rotación parcial o a veces una rotación completa del cóndilo. Nuevamente, vean, ¿no?, acá nomás está la arteria poplítea entrando al rombo poplíteo, ¿no?, y los nervios, ¿no?, el peroneo común, etcétera. Acá el nervio ciático que está bajando acá, ciático externo, ciático interno que están bajando, pueden ser asiento de lesiones, ¿no? Pero generalmente cuando vemos lesiones neurológicas o vasculares, no son, aunque parezcan, no son producidas por los bordes filudos de los bordes fracturales, ¿no?, sino por el traumatismo original, ¿no? El traumatismo es tan intenso que contunde el nervio o lacera la arteria, ¿no? Entonces, rarísima vez es que el borde, ¿no?, del hueso roto contra lo que se podría pensar, ¿no? Y acá, visto de frente o desde abajo, ¿no?, los cóndilos tienen una disposición trapezoidal, ¿no?, y acá hay una inclinación, ¿no? Entonces, todo este estudio, ¿no?, geométrico, más el papel, se le exigimos por supuesto a los residentes, solo es para que ustedes sepan. Acá están los mecanismos de lesión que ya hemos comentado. Es importante tener en cuenta estos mecanismos, ¿no?, la fricción, el aplazamiento, la quemadura eléctrica, que pueden producir estas fracturas de fémur, ¿no? Todo empieza, como hemos visto con mi grupo, en la historia clínica, ¿no? En la historia clínica no puede poner usted fue atropellado, ¿no? Tiene que ir más allá, ¿no? Si hubo atricción, o sea, si el miembro, las partes blandas fueron apretadas entre dos superficies duras, o aplastamiento, ¿no?, le cayó una pared, porque el aplastamiento produce necrosis celular inmediata, ¿no?, por destrucción mecánica. En cambio, la fricción produce micro y macro trombosis, que va a llevar a que esas partes grandes se pongan necróticas a los 3, 4, 5 días. Son dos mecanismos totalmente diferentes. Y eso usted lo tiene que sacar en la anamnesis, ¿no? Si usted no lo pone, va a inducir a error a todo el equipo. Las quemaduras eléctricas de alto voltaje, más de 1000 voltios, producen también micro y macro trombosis y necrosis diferida de la extremidad, ¿no? A las horas, en la noche o al día siguiente se empieza a poner negro, ¿no? Y si usted no puso el dato, no advirtió a la familia, ¿no?, y le ha puesto una férula, un yeso, la familia va a decir: el doctor le puso mal el yeso y por eso se le puso negra la pierna y terminó amputada. Entonces, para eso son los conocimientos básicos. Entonces, vean acá en la valoración del caso, la edad, la calidad ósea, ¿no?, hay que tenerla. Y vean ustedes este concepto fundamental que es el estado inmunológico, ¿no? En el Perú estamos acostumbrados a entrar a operar con el riesgo cardiológico y algunas veces cuando el paciente es mayor, riesgo neumológico. Pero en el hemisferio norte ya le hacen el riesgo inmunonutricional, ¿no? Entonces ya hemos mencionado en otra clase, ¿no?, que toda la medicina se divide en dos, ¿no? Los protocolos para el paciente inmunocompetente y el protocolo para el paciente inmunocomprometido en cualquiera de los niveles, que debe ser totalmente diferente. Las complicaciones que hemos tenido en nuestro servicio surgen por eso, ¿no? Al paciente con algún riesgo de compromiso inmunológico lo manejan como si fuera inmunocompetente, le dan de alta al día siguiente, etc., ¿no? Pero si su paciente ha tenido diabetes, ¿no?,
ha tenido tratamiento con corticoides crónicamente, ¿no? O tiene tratamiento con metotrexato, diversas drogas inmunosupresoras, etcétera, etcétera, usted no puede manejar a ese paciente de la misma manera que fuera un sujeto totalmente sano con su sistema inmune completo, ¿no? Entonces, ustedes tengan la especialidad que tengan, ¿no? Siempre digan, ¿no? Si este paciente es y cuando hablo de inmunocompromiso, no me estoy refiriendo a las inmunodeficiencias, ¿no? Ese es el grado extremo, ¿no? Ya el sistema inmune, ustedes han visto en básicas, tiene diferentes, ¿no es cierto?, grados, y en cualquiera de ellos puede haber compromiso, ¿no?, disturbios. Entonces, una buena valoración le va a evitar, y para eso se hace todo un estudio. Yo tengo una hija que sufre de dermatitis y le van a aplicar estos medicamentos biológicos nuevos que son excelentes, pero producen gran disminución en el sistema inmune. Pero antes de iniciar, le están haciendo todo un estudio completo de su sistema inmune, ¿no? Cuantiferón, etcétera, para ver si tiene una TBC latente, caries dental, están desfocalizando y todo eso, ¿no? Entonces, imagínense si usted tiene una fractura expuesta, ¿no? Y no le ha hecho una valoración integral previa del estado inmunológico del paciente, va a tener problemas, no va a tener problemas. Y esto es, miren, acá hay una serie de entidades clínicas que nos hablan de que el paciente está con un disturbio inmunológico, ¿no? Todas estas, la relación es mucho más larga, por supuesto, pero ya en Estados Unidos o usted acá le puede hacer, ¿no? Le puede hacer todas estas, estas son las pruebas generales básicas que ya le hablan. Por ejemplo, las proteínas totales y fraccionadas, ¿no? Si están disminuidas, ¿no? O el tipo o la protrombina está disminuida, eso ya nos habla que las proteínas están bajas y por lo tanto ya es el sujeto, ¿no? Porque si las globulinas están bajas, las inmunoglobulinas van a estar bajas, ¿no? Entonces miren cómo ya empiezo a estudiar a mi paciente, ¿no? Pero también puede hacer un estudio inmunológico, ¿no? Tanto del perfil humoral como del celular, contagio de linfocitos, CD4, CD8, de macrófagos, células fagocíticas, etc. Y esto que se hace de rutina en otros hospitales. Entonces, si todo eso no está bien, no lo opero al paciente, ¿no? Derivo hasta compensar, mejorar su estudio inmunológico. Eso no hacemos actualmente. Entonces, no se olviden de evaluación del estado general, del estado en el contexto del politraumatizado. Y acá ya tenemos la fractura supracondilia. Y esto es lo que usualmente vemos en la radiografía simple. ¿Por qué esto se va hacia atrás, ¿no? Hacia arriba y hacia atrás, como hemos dicho, por los gemelos. Los gemelos llevan el fragmento distal hacia atrás. En una radiografía de perfil normalmente veo así los fragmentos. Y ya ven que el cuádriceps produce el acortamiento, el cuádriceps se contrae, como esto está roto, hay cabalgamiento y acortamiento. El varo lo produce el aductor mayor básicamente, y los gemelos el recurvático, que llevan el fragmento distal hacia atrás. Entonces usted por la posición nomás del miembro inferior puede ya deducir que el paciente tiene una fractura. Y todas sus probables complicaciones, no hemos visto lesión complica por estas fracturas, y cuando lo hemos visto es por la contusión, la gran contusión inicial. De nervios sí, ¿no? Nervios sí a veces producen neuropraxia, otras lesiones asociadas que ya le hemos mencionado. Y entonces, para completar el estudio, pedimos una radiografía simple, AP y lateral, y para ayudarnos después una radiografía en tracción. ¿Por qué? Porque como hay cabalgamiento, por lo que hemos dicho anteriormente, hay superposición de imagen. En cambio, si yo le pido una contracción y yo mismo voy o mando al residente, al interno, que al momento de que le tomen la radiografía jale el pie, esto me va a dar una mejor imagen, como se ve acá, ¿no? Entonces, un mejor estudio para ver la cantidad de fragmentos, si hay trazo intraarticular, etcétera, etcétera. No se olviden entonces
pregunta de examen. ¿Qué radiografía complementaria hay, ¿no? Bueno, la ecografía, cuando hay sospecha de hematoma o de infección, estudios de calidad ósea, eso ya lo hemos visto, no vamos a insistir. Igual acá la clasificación de Dow, ¿no? Esta sería una 3-3, ¿no? Igual las A, cuando son netamente metafisiarias, el trazo no llega a la articulación. En la B, o sea 33B, hay un trazo simple, un compromiso simple de la carilla articular. Y en la C ya hay un daño múltiple de la carilla articular. Esa es la diferencia entre la A, B y C, para que sepan de qué se trata. Y por supuesto ya A1, A2, A3, eso ya es pura especialidad. Ni siquiera lo intenten aprender. Nuevamente el tratamiento inicial, igual, una fractura de fémur tiene que ponerle su vía, pasarle 400, 500 ml, monitorizar presión, inmovilizar, ¿no?, con una férula o lo que les dije, una tracción. Lo ideal es en plano inclinado, esa férula de 45 grados se llama la férula de Brown. Y así en 45 grados se neutraliza la acción de los gemelos, ¿no? Ya no me van a rotar los gemelos hacia atrás, ¿no?, porque acá están neutralizados los gemelos. Esta sería la inmovilización ideal del paciente antes de operar. Y ya después viene ya el tratamiento definitivo, la planificación, ¿no es cierto?, el estudio de una tomografía si se puede, y a preparar bien al paciente mientras la familia, el CIS, el SOAT compran la placa, tornillos, todo lo que sea. Los residentes van compensando al paciente y poniéndolo a punto. Como hemos dicho, si es que es expuesta, el fijador externo, ¿no?, en dinamización, para ir poniendo el hueso en su sitio, manteniendo el hueso en su sitio. Bueno, esto también, aprovecho esto para ver para que ustedes sepan que existe la osteosíntesis clásica, ¿no?, que fue la que diseñó la AO a inicios de los 60, y que es caracterizada por gran prioridad a la reducción anatómica, ¿no?, por reducir y poner el hueso como Dios lo trajo al mundo. Se hacían grandes incisiones, grandes cirugías, bastante metal, ¿no?, hasta el último fragmentito había que ponerlo, ¿no? Pero el gran problema era que en el afán de poner cada pedacito en su sitio uno lo arrancaba de su inserción muscular y le quitaba irrigación sanguínea, ¿no?, arterial. Y entonces al final en la radiografía del día siguiente uno encontraba el hueso bien puesto. El jefe le decía que te pasaste, el hueso había igualito, ¿no?, que el del otro lado. Pero pasaban los meses y no pegaba. ¿Por qué? Porque los pedacitos se habían arrancado de su fuente de irrigación. Entonces ahí vino la osteosíntesis biológica, que ya no prioriza la reducción anatómica, sino prioriza las fuentes de irrigación. Y esa es una nueva era en la osteosíntesis actual, la osteosíntesis biológica. Entonces esta es la osteosíntesis clásica, que tenía los 4 principios, ¿no?, reducción anatómica, que se priorizaba mucho, fijación estable, aunque decía que había que preservar la irrigación, pero en la práctica no lo respetaba, y una rehabilitación precoz. En cambio, en la osteosíntesis biológica, como hemos dicho, se prioriza más bien el respeto a la irrigación, ¿no? Se evita, ¿no?, acá está la osteosíntesis clásica, grandes incisiones, grandes desperiodizaciones, grandes vitalizaciones de los tejidos, ¿no?, incisiones grandes, grandes cortes a fascia, músculos, etc., mayor sangrado, mayor contaminación, mayores infecciones. Como en este caso, este paciente lo operé yo, por ejemplo, vean, aquel corte viene desde el trocánter, desde la cadera, ¿no?, hasta el trocánter mayor, vean, hasta casi el cóndilo, ¿no? Y vean acá los músculos totalmente
de cortar, una cirugía muy, muy cruenta. Y después ya vino la osteosíntesis biológica, que es la que actualmente prima, ¿no? En la que ya no importa la reducción anatómica, sobre todo hablando de diáfisis, ya no es tan importante la reducción anatómica como tal, ¿no? Sino simplemente se recupera la longitud, se evita rotaciones, se evita angulaciones, y vean que una estabilización básica, y todos los fragmentos se aposicionan simplemente, ¿no? Es preferible que estén así, agrupados, aposicionados, pero con su buena irrigación, ¿no? Que arrancados y meterle acá a vaciarle la ferretería. Pero esto de la reducción anatómica solo es para diálisis y metálisis, ¿no? En la articulación, en la caída articular, ahí sí se sigue preconizando que esté bien reducida, ¿no? Pero en todo el resto no. Entonces esta cirugía ya se caracteriza por incisiones mínimas, ¿no? Reducción indirecta con ayuda del fluoroscopio, del intensificador de imágenes, ¿no? Abordajes extrafocales, incisiones mínimas, ¿no? Y mínimo metal. Y entonces hay una serie de técnicas que usamos ahora en esta era de la osteosíntesis biológica, ¿no? La placa puente a cielo cerrado, la placa percutánea, los clavos endomedulares, las placas bloqueadas, etc. Y estas son las indicaciones de la osteosíntesis biológica. Y este es otro paciente que también operé yo hace muchos años. Vean, se hacen solo 2 pequeños cortes y la placa entra por ahí, ¿no? Se reduce una mínima cantidad de tornillos, y vean acá ya ni se nota, ¿no? Comparado esto con el anterior. Hablando de fémur distal, este es el gold estándar, la placa LIS. La placa LIS, que es una placa bloqueada. Acá vean esta gran disminución, acá se le ha puesto una placa LIS. Es placa puente, ¿no? Acá otra vez, ¿no? Los métodos antiguos. El DSS, que se usó mucho, el Dynamic Condylar Screw, el que se usa en fracturas supracanténicas. Se usó mucho tiempo, ahora ya muy poco. Y estos ya son los pasos técnicos de la cirugía. Acá placas bloqueadas, lo que se usa ahora. Nuevamente, estas ya son cirugías recientes. Y este es la placa LIS, ¿no? La placa va acá por dentro, se hace una incisión acá de 5 centímetros, por ahí se pone la placa hacia arriba, y acá solo se hacen pequeñas incisiones para poner los tornillos, ¿no? Esta es una guía externa. Acá en esto de acá la guía es igualita a la placa que está acá, ¿no? Entonces entramos por acá y caemos en el sitio exacto. Y al final le queda una incisión pequeña de 5 centímetros, ya no el cortesazo que antes usaba, ¿no? Una cirugía menos invasiva, ¿no? Y que respeta la irrigación de los fragmentos. Les había un estudio del clavo endomedular, también se puede usar. Y como siempre, toda intervención que ustedes hagan, médica o quirúrgica, no tienen que tener un método, un score de evaluación de sus resultados. Y ese score lo van aplicando al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, etc. Yo me acuerdo una vez cuando era interno, hice un trabajo sobre inmunoserología de hepatitis y lo presenté en un congreso de medicina interna. Y yo vi que el equipo de infectología de la Almenara presentó como 14, 15 trabajos. Y me acerqué a hablar con la doctora y me dijo que en mi servicio todo lo tenemos protocolizado, o sea, no se desperdicia ningún paciente. Todos los pacientes son seguidos, todos entran a protocolos, score, y a todos les hacen seguimiento, ¿no? Al mes, a los 3, 4 meses. Entonces, obviamente, un servicio bien organizado, protocolizado, se da el lujo de presentar todos en trabajos de investigación, ¿no? Y en fémur proximal yo hice la guía de manejo hace como 20 años, y puse estos 2 scores, el de Sandler y el de Lund, ¿no?
que es a los pacientes operados, les hago el score al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, y son criterios subjetivos y objetivos. No voy evaluando su función, la flexión de la rodilla, si le duele, no, etcétera, etcétera. Y esos resultados, ¿no? de 90 a 100 hay resultados excelentes, qué sé yo, de 70 a 90 puntos, buenos, regulares, malos, muy malos, etc. Y esos resultados que tengo, ¿no? El 90% de mis pacientes hizo resultados muy buenos a los 6 meses, qué sé yo, eso lo cotejo con reportes internacionales, ¿no? Y me comparo, ¿no? Si estoy por debajo de los estándares internacionales, promedios internacionales, o si estoy por encima, ¿no? Como pasó un residente, yo me acuerdo, hizo un trabajo sobre fracturas de codo en niños en el servicio de traumatología infantil de Rebagliati, ¿no? Yo fui curado, ¿no? Y él demostró que el servicio está por encima de los estándares internacionales. Y los mismos asistentes dijeron que bien, ¿no? Ni nosotros lo sabemos, que estamos trabajando tan bien, ¿no? Pero eso hay que demostrarlo, ¿no? No basta decir, no, yo opero bien, yo soy un cirujanazo, ¿no? Hay que demostrarlo con estos scores. Bien, terminemos con esto, la luxación de rodilla, por favor, 5 minutos, ¿no? Vean acá este paciente con deformidad, se ha perdido acá, ¿no? El fondo subcuadricipital está lleno acá de sangre, ¿no? Hay toda una deformidad. Entonces, esa entidad es importantísima, ¿no? Es importantísima por 2 complicaciones que vamos a ver, ¿no? La primera ya la vemos acá, ¿no? La tercera parte de las luxaciones de rodilla puede tener compromiso de la arteria poplitea y posterior necrosis del miembro, ¿no? Entonces es una entidad en la que hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Desde que el paciente llega, ¿no? Dice, se cayó, estamos jugando fútbol y se cayó y le han jalado la pierna. Ojo con eso, no puede que haya sido una luxación y que la han reducido, la han puesto en su sitio sus compañeros. Y a usted no se le puede pasar, no se le puede pasar. No lo puede poner como esguince, ¿no? Porque un esguince yo le pongo una fémora, lo mando a su casa, pero una luxación no. Una luxación la tengo que hospitalizar y observar hasta el día siguiente, por lo menos, como vamos a ver ahora. Entonces, igual puede haber luxación en grandes traumatismos, en eventos deportivos. Y acá le decimos, mire, cuando hay la luxación, ¿no? El fragmento generalmente proximal elonga la arteria poplitea, ¿no? Y le produce un daño en la íntima. Y es un daño que no se va a manifestar ahí mismo, en los siguientes minutos, sino con el transcurso de las horas. La íntima se va a ir disecando, separando de la pared interna de la arteria hasta que va a colapsar, ¿no? Entonces ese es lo más importante, ¿no? De esta clase, lo más importante. Que si es que hay una luxación y al comienzo me llegan bien los pulsos, no lo puedo mandar a su casa. Le pongo su férula, su analgésico y lo tengo que tener en observación. Y ver, controlar el pulso cada 15 minutos, etc., ¿no? O bien derivarlo ya a un hospital, ¿no? Pero si no, usted lo tiene que monitorizar y apenas empieza a hacer isquemia, trasladarlo a un centro especializado. Entonces eso es lo más importante de esta clase. Entonces hay luxaciones agudas, menos de 3 semanas, subagudas, ¿no? De 3 a 5 y crónicas, más de 3 semanas, esto varía. Y hay esta clasificación de Kennedy por el desplazamiento de la parte distal. Ustedes saben, cada luxación se clasifica según el desplazamiento de la parte distal. Si se ha ido hacia adelante, es una luxación anterior; si se ha ido hacia atrás, una luxación posterior, etc. Y en cada luxación se han tenido que romper los ligamentos, ¿no? Los 4 ligamentos, ¿no? El cruzado anterior, el cruzado posterior, los colaterales, ¿no? Medial y lateral.
Entonces es un paciente que va a necesitar cirugía reconstructiva del ligamento. Y acá tenemos el estudio de Kennedy, que establece cinco tipos, ¿no? Vean, anterior, luxación anterior de rodilla el 40%, hacia atrás, la tibia hacia atrás el 23%. Y hemos visto que cuando el cóndilo se va hacia atrás, en las anteriores, es cuando más se lesiona la arteria. Medial, o sea que la tibia se ha metido hacia medial, 4%, 18% la lateral, y la rotatoria mucho menor. En conclusión, la tibia se luxa hacia adelante, ¿no? La cadera, ¿hacia dónde se luxa? Con más frecuencia, hacia atrás, ¿no? 95% hacia atrás, ¿no? Que produce la actitud púdica, ¿no? La rodilla cerrada. Y solo 5% la luxación anterior, la actitud impúdica, ¿no? La rodilla abierta, que hay que hacer diagnóstico diferencial con fractura de cadera. Y el hombro hacia dónde se luxa, más hacia adelante o hacia atrás. Anterior, la cadera hacia atrás, la rodilla hacia adelante. Fácil. Vean acá, esta es una luxación anterior, 40% de los casos, el fémur hacia atrás, ojo, ¿no? Es que usted lo reduce, le pone analgésicos, relajantes, musculares, empieza a jalar, lo pone en su sitio, lo inmoviliza con sus férulas, sus analgésicos, pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Observarlo hasta el día siguiente para ver si hace lesión arterial. Claro, usted en mi hospital de frente llamamos al vascular, el vascular le pide su ecodoppler de entrada, ¿no? Y el examen es monitorizar. Pero uno es el manejo en el centro de salud y otro es en el hospital especializado. Vean acá, esa que sería luxación anterior o posterior. Posterior, vean acá la tibia se ha ido hacia atrás y acá los cóndilos hacia adelante. Entonces, de entrada, un buen estudio, ¿no? El pulso perio, el pulso popliteo posterior, el alrededor tibial posterior, ¿no? El IN capilar, todo eso lo registra usted de entrada. Vean acá cómo hay, esta es una arteriografía, este es el ecodoppler, vean cómo acá hay un stop, ¿no? El paciente ya empieza a hacer un stop y por lo tanto isquemia. Este va a necesitar urgente una reparación vascular de la arteria. Y vean que también puede haber neuropraxia, ¿no? Neurognesis, axonognesis en el menor porcentaje de los casos. Una evaluación completa, ¿no? Se impone. Bueno, y el manejo, como ya les dije, siempre pongan un analgésico de entrada, un relajante muscular antes de reducir. Háblenle al paciente para que colabore, para que se suelte, ¿no? Y poco a poco empiezan a hacer la tracción, alguien tiene que hacer la contratracción, ¿no? Entonces, esta es la principal complicación, la lesión tardía de la arteria poplítea. Y cuando hay lesión de la arteria poplítea o lesión arterial en general, ¿no? De varias horas, se produce el síndrome isquemia-repercusión. ¿Por qué el vascular dice tengo hasta 6 horas para reparar, ¿no? La vez pasada hubo una lesión que llegó en la madrugada y la vascular que estuvo le pidió un ecodoppler que recién se lo hicieron 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana el vascular dijo no, ya no lo puedo operar, porque este paciente está haciendo el síndrome isquemia-repercusión, ¿no? Miren, es una tremenda, ¿no? Evento de cascadas, sucesivas cascadas. Pero lo más importante acá es que hace dos cosas. Hace un gran edema, ¿no? Salida de líquido extracelular y por lo tanto es un paciente que como otra complicación puede hacer un síndrome compartimental, ¿no? Por el gran edema. Entonces usted cuando lo hospitaliza en su centro de salud lo observa, tiene que descartar dos cosas: lesión arterial y que no esté haciendo un síndrome compartimental de esa pierna, ¿no?
Repito, porque en el síndrome isquemia repercusión hay una salida masiva de líquido al extracelular que puede producir un síndrome pulmonar. Pero el otro evento de este síndrome isquemia repercusión es el estrés oxidativo. Ustedes saben que normalmente el organismo está produciendo radicales libres, ¿no? Y el mismo organismo tiene una serie de mecanismos para ir neutralizando los radicales libres. En este síndrome isquemia repercusión, esos mecanismos que neutralizan son rebasados. Entonces hay una abundancia de radicales libres, o sea, un gran estrés oxidativo, y esto empieza a dañar ya diversos órganos del organismo, el cerebro, el corazón, el riñón, etc. El paciente entró en una situación crítica, miren, por no haberle revascularizado a tiempo, y por eso es que el vascular, pasada las 6 horas, ya no se quiere meter. Este paciente, si yo lo revascularizo, de repente se me va a morir en UCI, no por el tema vascular, no, de la cirugía, sino por el problema sistémico, ¿no? Entonces, ojo, revisen esto. Los más chancones se intentarán memorizar todo esto, ¿no? Y los otros se aprenderán bien solo los 2 eventos importantes que les he mencionado de todo esto, ¿no? Yo ni sé qué es todo eso, ¿no? Pero sí sé los dos, sí sé los dos que me sirven para... Claro, a mí no me interesa sacar 20, a mí me interesa salvar la pierna, ¿no? Y salvar la vida del paciente, ¿no? Los chancones, los que están tras el 20, que se van hasta Collique porque saben que a todos les ponen 20, eso sí pueden ir, ¿no? Pero los que están para salvar piernas y salvar vidas, esos vayan al Casimiro sabiendo que la nota máxima es 15, ¿no? Más chancón, pero van a salir aprendiendo acá cómo se salva una pierna y cómo se salva una vida, ¿no? Los más chancones no son los mejores médicos, no son los mejores médicos. Y yo sigo chancón, pero ya dejé de ser chancón a mitad de la carrera y me llegó las notas y más bien me dediqué a aprender lo que realmente debe aprender un médico. Bueno, muchas gracias.